Hola a todos y bienvenidos a otro podcast de crianza feliz y segura. Hoy vamos a hablar con las psicólogas Diala Castro y Mónica Berrocal sobre ese instinto que todos tenemos y nos indica como que, uy, sí, queremos hacer algo o sentimos que es importante hacer algo y ese mismo instinto que muchas veces nos dice, no, peligro, ¿verdad? No, mejor no hacer eso. Y principalmente lo que queremos hablar con ellas hoy es por qué tantas veces cuando sentimos como esa intuición, ese instinto dentro de nosotros, lo ignoramos. Y muchas veces después nos preguntamos, ¿por qué lo ignoré? ¿Verdad? ¿Por qué no dije que no? ¿O por qué no paré esa situación? Entonces quería empezar por preguntarles a Diala y a Mónica si nos pueden explicar un poquito qué son esos mecanismos que tenemos que nos hacen muchas veces ignorar ese instinto que nos está diciendo que hagamos o no hagamos algo y es muchas veces hasta después que nos damos cuenta, así, me estaba diciendo algo importante. Bueno, qué tema más importante, ¿verdad? Porque un aspecto muy relevante es que este instinto, ¿verdad? Como lo llama Caro, es una información que el cuerpo brinda, pero es una información muy rápida, es una información muy espontánea. Y como aparece de manera rápida y espontánea, entonces no aparece todavía como la idea, el pensamiento, la explicación que me permita comprender por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y como nos han enseñado a ser seres tan racionales, que todo tiene que tener una razón, todo tiene que tener una justificación, especialmente si es algo que estoy sintiendo desagradable, ¿verdad? No nos han enseñado a validar esa forma que utiliza, ¿verdad? El ser humano por medio del cuerpo para lograr identificar cuando algo, por ejemplo, se siente o no se siente seguro, se siente o no se siente cómodo. Entonces, muchas veces las personas dicen, sí, pero es que era algo, pero no sabía por qué, ¿verdad? No sabía por qué estaba sintiendo eso. Dije, ay, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? Como si tuviera que haber una explicación lógica cuando es una información sensorial o de algún signo del cuerpo o de algún estado, por ejemplo, que nos está diciendo esto no se siente bien. Entonces, como nos han enseñado, digamos, a ser tan racionales y a justificar todo, muchas veces una información que es tan corporal, tan de sensaciones, tan de un estado del cuerpo, ¿verdad? No nos han enseñado ni siquiera a saber que es un conocimiento válido, que es una sabiduría que todos tenemos y que es algo que comunica una información súper importante de algo que estamos detectando, pero que todavía no estamos comprendiendo. Creo que podemos pensar todos en momentos en donde le hicimos caso a esa sensación, ¿verdad? Y momentos donde dijimos, yo sabía que yo no tenía que hacer eso, o yo sabía que yo me tenía que ir y no me fui, ¿verdad? Estoy segura que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Cuando cuando no hacemos caso, ¿verdad? Podemos darnos cuenta de qué fue lo que pasó por no haber hecho caso, pero cuando sí, no tenemos ese beneficio como de en retrospectiva, ¿verdad? Entonces nunca sabremos qué nos ahorramos, ¿verdad? Cuando le hacemos caso a estos instintos, de qué nos protegimos o de qué situación ¿verdad? Nos rescatamos a nosotros mismos o a alguien más. Entonces, eh, por eso, como no tenemos esa evidencia de lo que evitamos o lo que no pasó, entonces a veces menospreciamos hacerle caso a este instinto. Pero cuando no le hacemos caso y las cosas pasan de tal manera que sí, ¿verdad? Corrimos peligro o algo feo pasó, ahí es donde nos damos cuenta que realmente hacerle caso a esto, a estas sensaciones es algo muy poderoso y como decía Diana, no siempre son cosas que pasan por los pensamientos, ¿verdad? A veces son cosas muy corporales, pero sí, desgraciadamente no podemos darnos cuenta de lo que nos ahorramos cuando le hacemos caso a esta sensación, pero sí, cuando no le hacemos caso nos damos cuenta que muchas veces las cosas pasaron mal, ¿verdad? Y nosotros, había algo en nosotros que sabía que teníamos que tomar una decisión diferente o alejarnos o protegernos o proteger a alguien, ¿verdad? Y no lo hicimos. Entonces, sí, a veces eso es importante, saber que nunca vamos a tener evidencia de lo que nos ahorramos, pero sí podemos tener evidencia de a lo que nos expusimos cuando no escuchamos esas sensaciones o esa intuición. Y qué valioso, como mencionan ustedes, digamos, que esa intuición es como una inteligencia, ¿verdad? Realmente, como que es una inteligencia del cuerpo que muchas veces, como explican ustedes también, estamos tan enfocados tal vez en intelectualizar las cosas, en muchas cosas que también nos dicen, ¿verdad? Hay que ser
respetuoso, hay que ser responsable, ¿verdad? Todas estas cosas que no van en contra de este instinto, pero muchas veces creemos que sí. Y cuando hablamos de este instinto, yo muchas veces veo como dos tipos de escenarios, digamos. Uno cuando es un escenario inmediato, o sea, por ejemplo, uno está caminando en la calle, ve a alguien o algo extraño y como ese instinto de debería irme de esta situación inmediatamente. O sea, es algo que uno no tiene tanto tiempo de, que es algo que uno inmediatamente debería, por ejemplo, salir corriendo. Yo hace mucho hice un curso de defensa propia cuando vivía en Nueva York y me acuerdo que una de las cosas que explicaban ellos era, al principio cuando dijeron la mejor defensa y sacaron un par de tenis y lo pusieron en la mesa, es correr cuando sienten que algo no está bien. Pero ellos explicaron, el cuerpo está entrenado muchas veces a no correr, porque justo como estaban hablando de Ala y Mónica, uno está como entrenado a, no, tal vez no es tan peligroso. Entonces, mucho de lo que se hizo en todo ese entrenamiento era practicar que cuando uno le pegan un susto o uno siente una situación difícil, que la primera reacción del cuerpo sea correr. O sea, porque cuando uno ya tiene a alguien muy cerca es mucho más difícil defenderse que salir corriendo. Entonces, como que ese es un tipo de escenario. Y el otro escenario es cuando tal vez uno está como en un lugar, tal vez no se siente como un peligro tan inmediato y uno empieza como a racionalizar sobre las decisiones, tal vez si está bien quedarme o tal vez, ay, si está bien dejar a mi chiquito en estas clases o tal vez si está bien decir que sí, ¿verdad? A esta fiesta de cumpleaños o a esta situación. Entonces, no sé si nos pueden explicar un poquito como ¿qué son esos como procesos que nosotros mismos podemos empezar a aprender para en esas distintas situaciones poder seguir más como esa inteligencia del cuerpo y no como que estar solo como detenidos, digamos, por esos mecanismos que a veces tenemos? Bueno, yo creo que uno de los elementos principales es saber que el ser humano viene equipado con procesamientos que diferentes autores han llamado de manera distinta, pero tenemos un escaneo constante de lo que pasa fuera de nuestro cuerpo, por ejemplo, alrededor de nosotros, y de lo que pasa dentro. Nosotros tenemos un escaneo constante de lo que es y se siente seguro y lo que no se siente seguro. Es un escaneo que es automático. Es un escaneo que es absolutamente veloz, más veloz que la razón, por ejemplo, pero corporalmente nos indica que nos distanciemos, que nos alejemos, que no vayamos hacia eso, por ejemplo, o nos da una sensación de tensión corporal, o incluso puede asociarse, ¿verdad?, con la aceleración del corazón, con el aumento de la respiración, con una, ¿cómo se dice esto? Una tendencia de nuestros músculos o de nuestras piernas, de los brazos o de las piernas para salir, por ejemplo, de ahí. Eso es, eso es parte, digamos, como de nuestro equipamiento como seres humanos y nos ha permitido sobrevivir cualquier cantidad de veces en diferentes situaciones. Y mucho de lo que escaneamos tiene que ver con cosas no verbales. Escaneamos rostros, escaneamos gestos de la cara, escaneamos tonos de voz y movimientos del cuerpo de las demás personas. Es decir, ni siquiera tiene que pasar algo concreto, tangible, racional para que eso que tenemos dentro se active. Y es muy importante entonces que sepamos que existe, que está documentado, que está estudiado, que es válido y que necesitamos incorporarlo como parte de nuestra sabiduría. Entonces yo creo que lo primero es saber que hay evidencia de que eso existe y que entre más lo conozcamos, empecemos a escucharlo, a detenernos un poco para ver qué nos está diciendo, en qué situaciones nos ponemos más tensos, en cuáles queremos distanciarnos, etcétera, lo vamos a empezar a incorporar de una manera mucho más, no solo consciente, sino como con respeto. ¿Verdad? Porque es parte de algo que nos protege todo el tiempo a lo largo de nuestro ciclo vital. Exacto, es una inteligencia animal, ¿verdad? Que se ha ido perfeccionando y afinando a lo largo de millones de años de evolución, millones de años de evolución. Y es algo, es una inteligencia animal literalmente porque la tienen los animales en general.
Y inclusive piensen, por ejemplo, en otros mamíferos, otros animales que tienen este instinto de protección, de lucha bajo la amenaza, que no tienen lenguaje, ¿verdad? Pensamiento en verbal, ¿verdad? Que un delfín, ¿verdad? No está pensando, ¿verdad? Como pensamos los humanos, aquí esto es peligroso, simplemente tienen esta reacción porque pues su cerebro no tiene el desarrollo para poder tener como este pensamiento en palabras, ¿verdad? Eh, y tienen este mecanismo, y los humanos también lo tenemos y a veces actúa sin que ni siquiera nos demos cuenta, la mayoría de las veces sin que ni siquiera nos demos cuenta, y a veces los pensamientos llegan después, ¿verdad? Y es un mecanismo tan poderoso a nivel fisiológico, es súper poderoso, tremendamente poderoso, que nos hace hacer cosas que sin la activación de este mecanismo de lucha, de defensa, de huida, ¿verdad? Eh, no podemos hacer, ¿verdad? Ahí podemos pensar en historias también de gente que dice, es que mi hijo se iba a caer por un balcón y yo no sé ni de dónde me salió la fuerza y la velocidad y yo pegué un brinco que no sé ni cómo yo pude hacer eso para agarrarlo, para que no se cayera, o, ¿verdad? O yo de verdad no sé cómo corrí tan rápido en esa situación, o no sé de dónde me salió la fuerza para levantar el mueble que le cayó encima a mi chiquito, o, ¿verdad? Situaciones en donde de verdad el cuerpo hace cosas extraordinarias que uno no haría sin ese mecanismo animal activo, ¿verdad? Porque es un mecanismo muy bueno que literalmente, como dijo Diala, ha asegurado la sobrevivencia de los animales a lo largo de la evolución. Entonces, es un mecanismo muy poderoso, pero lo hemos ido apagando gracias al pensamiento, ¿verdad? A las cogniciones. Entonces, creo que también recuperar como esta fuerza animal, que ha sido algo que ha hecho que todos nuestros antepasados sobrevivan, ¿verdad? A su etapa reproductiva para que podamos, ¿verdad? Seguir existiendo hasta estas alturas de la vida, de la historia, es importante. O sea, es importante rescatar y honrar este mecanismo, que es un mecanismo, eso es como una maquinaria perfecta que se ha ido desarrollando a lo largo de billones de años, ¿verdad? Yo creo que en esa línea que dice Mónica sería fascinante que lográramos observar a los bebés que todavía no tienen, ¿verdad? ¿Verdad? Todo el desarrollo cognitivo del lenguaje para ya expresarse a través de, ¿verdad? El lenguaje verbal. Pero ¿cómo podemos ver en los bebés sus respuestas automáticas? Que los distancian, que los aleja, que los incomoda, que no les gusta, donde, ¿verdad? Hacen su rostro, digamos, mostrando desagrado, demostrando asco, demostrando temor a través del cuerpo y ver, digamos, cómo, ver en qué situaciones se está presentando. Muchas de esas situaciones las vamos a poder entender. ¿Verdad? Vamos a poder entender que tal vez fue un acercamiento que no les gustó, tal vez un cambio, digamos, en el ambiente que tampoco fue cómodo para ellos, y podemos mirar esa sabiduría que nos muestran antes de que ingrese el lenguaje, ¿verdad? Y también pensar en la cantidad de ocasiones por lo que nos han enseñado que es lo correcto, lo que nos han enseñado, por ejemplo, que debemos de hacer, y todos aquellos aspectos que nos han desprotegido mucho, donde, ay, pero no le hagas esa cara al tío, pero, a ver, dele la manita. Y tal vez el bebecito no quiere hacer eso, por ejemplo. Pero, ay, no, es que digamos a las personas hay que sonreírles y tal vez el bebé en ese momento no tiene, por ejemplo, ese impulso para hacer esto, ¿verdad? Entonces, desde muy bebecitos hemos podido ir eh, como desviando muchas respuestas naturales, porque lo correcto, ¿verdad? Y lo que se ve bien es que hay que ser simpático, hay que ser agradable, hay que ser educado, hay que ser respetuoso, etcétera, cuando tal vez hay situaciones en las que ya desde muy pequeñitos los niños nos empiezan a mostrar que no se sienten seguros. Y nosotros posiblemente tampoco. Pero ya tenemos esa interferencia de todos esos supuestos valores culturales que tenemos que seguir y respetar, que de alguna manera nos distancian de lo que nuestro cuerpo, esta sabiduría interna nos está indicando. Qué interesante porque es cierto, cuando uno ve a los bebés o hasta chicos bastante pequeños todavía, las reacciones que ellos tienen son mucho más naturales y muchas veces uno como adulto, tal vez con las mejores intenciones, pero muchas veces uno es como, quédese quieto, no diga eso, salude de la manita, haga... Y por supuesto que hay ciertos protocolos que hay que seguir, siempre eso es algo que siempre nos preguntan mucho los papás, ¿verdad? ¿Cómo balanceamos entre la parte de que los chicos sean respetuosos y que también puedan decirnos si no se sienten cómodos con algo? Pero ¿cómo hacemos como adultos, digamos, si nosotros ya estamos conscientes que tenemos toda esta información que nos han dado a través de los años de lo que está bien hacer, lo que no está bien hacer, cómo nos tenemos que comportar, ¿verdad? Que ha en parte puesto como unas capas, digamos, enfrente de este instinto que tenemos si vemos a los bebés.
¿Qué son como unos primeros pasos que podemos tomar para poder empezar a identificar y nosotros también como adultos volver a eso? Porque yo siento que si nosotros como adultos no podemos entender esa inteligencia, estos mensajes que nos está mandando el cuerpo, es muy difícil también hacer eso para los chicos en nuestras vidas también. Entonces, no sé si tienen como alguna recomendación, como que pueden ser esos primeros pasos que uno como adulto puede hacer para empezar a recuperar esa inteligencia y en serio pensar en eso, que es una inteligencia tan valiosa. No sé si nos pueden compartir algunas ideas que han tenido, algunas experiencias que han tenido ustedes también. Lo primero que yo pensaría para que recuperemos esa conexión, ¿verdad? Con esa intuición interna, es identificar cuándo es que escuchamos al cuerpo. Si estamos escuchando al cuerpo solo cuando duele, cuando está muy tenso, ¿verdad? Y no lo estamos escuchando en la generalidad del día a día. Porque para que nosotros tengamos conexión con lo que nos dice esta intuición, este conocimiento, era tan automático, tenemos que hacer pausas y escuchar al cuerpo. Entonces, intencionadamente, yo primero creo que hay que hacer esta línea base. ¿Cuándo es que lo estamos escuchando? ¿Cuándo es que esto ya nos está diciendo ya? ¿Verdad? Y tal vez llegó ya un punto, digamos, ¿verdad? Que se tuvo que ser muy audible, muy fuerte para que nosotros pudiéramos escuchar. Pero sí necesitamos tomar un nivel mayor de conciencia para poder darnos cuenta de cuándo está apareciendo, ¿verdad? De qué circunstancias lo están activando. Y algo que necesitamos fortalecer que es quedarse y permanecer con eso, Mm, poderlo escuchar, poderlo sentir, poder saber cómo se siente eso en el cuerpo, cuáles son las sensaciones que me aparecen, qué tan grande o pequeño es, cuánto dura, ¿verdad? Porque es como si tuviéramos que conocer a alguien, ¿verdad? O sea, está dentro de nosotros, es como conocer a alguien. Nos va a tomar tiempo, pero necesitamos conocerlo a nivel profundo. Se ha visto que las capacidades, digamos, muchas veces atencionales hacia nuestro interior no son tan extensas. Por eso tenemos que ensayar y ensayar y ensayar, pero entonces no es identificar para resolver. Es identificar para conocer, para escuchar, para permanecer y posiblemente tomar una decisión, ¿verdad? Pero como hemos estado tan desconectados, necesitamos reconectar a través, desde mi punto de vista, ¿verdad? Como con esa postura de ver, observar, quedarse para poder, ¿verdad? Como profundizar. Exacto. Yo creo que desde el punto de vista de los adultos es muy importante que nosotros recuperemos esto antes de poder también ayudarles a nuestros hijos a recuperar, ¿verdad? A conectar con esta inteligencia. A veces ellos lo hacen mejor que nosotros, ¿verdad? Y nosotros nos encargamos como de quitarles ese poder, ¿verdad? Entonces, como adultos creo que cosas como, por ejemplo, los espacios de meditación, oración, ¿verdad? De contemplarme a mí mismo, de poder conectarme con cómo me siento, qué está pasando, cómo está mi cuerpo, esas pausas que a veces no hacemos, a veces ni siquiera una vez en la semana, ¿verdad? En el corre-corre. A veces estamos pegados a los teléfonos, ya lo hemos hablado anteriormente, estamos viviendo tanto como hacia afuera y conectados tanto con cosas que no son nosotros mismos, que entonces nos desconectamos de estas sensaciones y esas sensaciones están y muchas veces se cansan de hacer alertas y terminamos con una gastritis o con una colitis o con migrañas o con un dolor muscular y uno dice, es que claro, me enfermé porque llevaba meses de que mi cuerpo estaba gritando y yo no lo escuché y seguía haciendo algo que no tenía que hacer. Entonces, eventualmente el mensaje llega, lo que pasa es que llega de maneras muy destructivas. Entonces, creo que hacer estas pausas, estas conexiones con uno mismo es muy importante y a la vez también con nuestros niños y hijos, con los chicos que tenemos en nuestras vidas, estar muy presente de poder honrar estas sensaciones, porque muchas veces ellos nos lo dicen y nosotros mismos hacemos cosas como que les quitan este poder. Por ejemplo, pienso, no sé, a veces hay niños que están muy ansiosos porque, no sé, voy a usar algún ejemplo como, ¿verdad? Que tienen miedo a tirarse de una cuesta en bicicleta, no sé, por ejemplo, no mami, es que me da miedo tirarme de esta cuesta. Ve, los adultos empezamos, no, déjele, no pasa nada, déjele, no lo piense, no sé cuánto, ¿verdad? Con el buen espíritu de animar al niño a hacer algo difícil, cosa que no es del todo mala, pero estamos también negando una sensación corporal que es importante honrar, ¿verdad? Entonces, si yo hago esta pausa y le digo al niño, bueno, ¿qué estás sintiendo? ¿A dónde se siente este miedo en tu cuerpo? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Si el niño dice, es que estoy sintiendo que yo no estoy listo para esto, ¿verdad? O estoy sintiendo que me da miedo caerme, o, ¿verdad?
y le damos espacio, como dijo Diala, a esta sensación, no significa que después no podemos alentar al niño a hacer algo difícil. A veces es importante también darnos cuenta que podemos sobredimensionar ciertas situaciones, que podemos exagerar también, ¿no? ¿Verdad? O pensar que de manera catastrófica sobre lo que podría pasar, y también podemos alentar al niño a decirle, bueno, ¿verdad? Yo creo que si haces esto, tal vez no es tan malo, te puedo ayudar a que esto sea más fácil o lo que sea, ¿verdad? Situaciones donde uno realmente quiere que el niño logre algo, ¿verdad? Ayudarlo, pero siempre dándole un espacio y honrando eso, como rescatando esa sensación física en ese momento, porque, bueno, una cosa es tirarme de la cuesta en bicicleta y otra cosa es, me siento rara cuando voy a la casa de ese amigo, hay algo que no me gusta, ¿verdad? ¿Verdad? Si nosotros en la situación de la bicicleta ignoramos el cuerpo, el niño va a empezar a ignorar el cuerpo en la situación donde qué importante que escuchó el cuerpo, ¿verdad? Porque ahí fue en la casa de ese amigo donde no los cuidaron y vio pornografía en una computadora que no tenía controles parentales y etcétera. Entonces ahí es donde realmente tenemos que estar conscientes de siempre darle un espacio a estas sensaciones, aunque a veces sean irracionales y a veces sean exageradas, ¿verdad? Porque cuando de verdad necesitamos que el cuerpo hable, el cuerpo no va a estar acostumbrado a que lo escuchen, ¿verdad? Qué importante desarrollar como ese espacio de escucha y como esa relación con el cuerpo, como dicen ustedes, y tanto con nosotros como con los chicos, ¿verdad? Muchas veces cuando cualquier situación que me cuenten, que este problema, que es chiquito, yo siempre trato de decir, para mí es importante siempre asumir que el problema no es el chiquito, o sea, que hay un problema, ¿verdad? Que hay una situación, ¿verdad? Que hay una alarma que se está, ¿verdad? Que nos está indicando algo, pero tantas veces queremos asumir que el problema es la persona que lo está diciendo o, ¿verdad? La reacción que se está teniendo en vez de decir, bueno, ¿por qué se está teniendo esa reacción? ¿O por qué está pasando esta situación? Entonces me parece como tan interesante eso, como desarrollar esa relación para que nuestro cuerpo también confíe en nosotros y nos pueda comunicar más, en vez de que se vuelva, ¿verdad? Cada vez menos o como hablaban ustedes, o ya de una forma muy dramática. Exacto. No, y volviendo al ejemplo de la cuesta, o sea, a veces tal vez el niño tenía razón y tal vez era demasiado para él y se tira a la cuesta y se cae porque no siente que tiene las habilidades. Entonces, ¿verdad? Esa parte como de ese respeto por el propósito de estas reacciones del cuerpo, que también tiene un propósito muy importante de protegernos y de alertarnos cuando algo no es seguro. Y a veces, ¿verdad? A veces tal vez sí necesitamos un poquito de ánimo porque tal vez estamos eh, sobredimensionando una situación o pensando cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Pero a veces de verdad, efectivamente, no era una buena idea tirarse de la cuesta, ¿verdad? Entonces, sí, creo que esa parte de esa conexión es muy fácil perderla y podemos ayudar a que nuestros chicos las pierdan facilísimo, ¿verdad? Al empezar a decirles, no escuche eso, ¿verdad? Y el cuerpo no deja de funcionar. El cuerpo emite alertas todo el tiempo, forma parte de su funcionamiento. Puede afectarse cuando hay, por ejemplo, algunas condiciones como ansiedad, como trauma, porque se puede, digamos, distorsionar y sentir como un estado de alerta permanente. Pero digamos, sin esas condiciones u otras, el cuerpo nos emite información todo el tiempo. Si el cuerpo tuviera un usuario de chat en alguna plataforma, tendríamos cientos de notificaciones diarias. Entonces me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque Mónica dice, tal vez ni siquiera una vez por semana lo escuchamos. ¿Cuántos mensajes pendientes tendríamos, ¿verdad? De ese mensajero? O sea, son miles, miles. Entonces, realmente, si uno va caminando, si va en el auto, si está en el trabajo, si está en cualquier lugar lo puedes escuchar. Es simplemente sintonizar con ese mensajero, ¿verdad? Entonces, para eso, si yo necesito conectarme con uno, no puedo estar conectado con cinco, ¿verdad? Necesito estar intencionadamente conectando con este y lo que me está diciendo. Y puede ser que en este momento me esté diciendo tus músculos están relajados, puedes ver a las personas te sonríen y puedes sonreír, ¿verdad? Parece que vas cómodo, entonces también nos puede ser muy útil reconocer cuándo sí nos sentimos seguros, para que cuando se presente lo contrario, ¿verdad? Tengas suficiente volumen, ¿verdad? Y claridad para que nosotros, aunque no sepamos exactamente por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, sepamos que es suficiente con lo que estamos experimentando en ese momento y podemos tomar una acción con eso, porque estamos
validando, digamos, que ese mensajero existe y que cuando nos está llamando y diciendo algo es porque es relevante lo que está percibiendo antes de que nosotros con nuestra mente racional podamos dar una explicación lógica, ¿verdad? Pero la vida no está llena de explicaciones lógicas el 100% del tiempo. Entonces necesitamos realmente reconocer que siempre va a estar comunicándose, pero es nuestra capacidad de sintonía y escucha la que posiblemente vamos a tener que afinar. Lo que me encanta de esta explicación que han dado las dos es que no tenemos que esperar a estar en situaciones de crisis, a estar en situaciones de emergencia, sino que es algo que podemos empezar todos ya. Ese espacio, ¿verdad? Y pueden ser 5 segundos, es que a veces no nos damos ni 5 segundos como para respirar y decir, ok, ¿cómo me siento? Me senté en el carro, voy a tomar 10 segundos nada más para aterrizar, digamos, ver cómo me siento antes de correr a la próxima actividad. Y lo maravilloso es que si empezamos a hacer eso desde ya, si empezamos a crear esos espacios para nosotros, para los chicos a nuestro alrededor, para las personas a nuestro alrededor, es algo que parece tan pequeño, pero puede tener un impacto tan grande y tan positivo y tan lindo, ¿verdad? En nuestras vidas y en las vidas de todas las personas a nuestro alrededor también. Y lo podemos hacer ya, o sea, no ocupamos una crisis, no ocupamos una emergencia, no ocupamos ir a un taller de 3 días para hacerlo, ¿verdad? Es algo que podemos empezar a hacer poco a poco todos nosotros porque ya ese conocimiento está ahí. Como dicen ustedes, es como conocer a un amigo pues adentro de nosotros, ¿verdad? Que ya está ahí. Entonces, realmente quería darle las gracias por explicarnos de esta forma tan linda cómo podemos empezar a reconectar con nuestros cuerpos y cómo de esa forma podemos también ayudar a los chicos y otras personas en nuestras vidas a reconectar con los de ellos también. Entonces, muchas gracias, Diala y Mónica, y gracias a todos por escucharnos y los invitamos realmente a sacar esos ratitos cuando puedan, ¿verdad? Para reconectar con esa inteligencia tan maravillosa que tenemos todos nosotros. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes.